nos estén sintonizando. Vamos a dar inicio con una mesa más, la número 52. En esta ocasión, pues, traemos un tema muy interesante, la psicología del testimonio y la actividad jurisdiccional. Es un tema que ha causado mucha polémica, ya ha habido pronunciamiento por parte de la Corte, de tribunales federales acerca del mismo, pero que lógicamente, pues bueno, tenemos que comentarlo, analizarlo para dar nuestros puntos de vista, que esa es la intención de esta mesa, y que lógicamente pues ustedes serán los que tengan la última palabra. Ya tenemos con nosotros a los dos integrantes, aparte del servidor, David Aboites, tenemos a el maestro Luis Froilán Valderas Paredes. Bienvenido, mi estimado maestro Froilán. Buenas noches. Hola, buenas noches. El gusto de siempre compartir con ustedes. Gracias. Y el doctor Rodolfo Laguardia García. Buenas noches, Rodolfo. Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué Bienvenido. tal, Luis? Gustazo de volverlos a ver. Un abrazo. Igualmente, y pues bueno, ya teníamos por ahí un poquito que no podíamos hacer mesa por algunas cuestiones de agenda, pero ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Vamos a dar inicio y vamos a escuchar a Rodolfo Laguardia. Bienvenido, Rodolfo, nuevamente, y te escuchamos con el tema. Muchas gracias, David. Luis, pues nuevamente este tema que eh, ya lo dijiste tú, David, ha tenido una importancia y una relevancia en los últimos años, diría yo, con motivo de este traslado y esta justipreciación de la valoración y la valoración de las pruebas en este nuevo sistema, ya no tan nuevo, pero sistema penal adversarial de corte acusatorio. Comentábamos, David, Luis, cuando proyectábamos esta mesa, de cambiar o de buscar cambiar el paradigma, no solamente a nosotros los que somos operadores del sistema, sino de entender cómo está cambiando el paradigma también en la racionalización y la justipreciación de la prueba. Quiero compartir con ustedes algunos minutos de cómo se vino trasladando este sistema tasado de valoración de la prueba a este nuevo sistema libre de valoración de los medios de prueba en etapa de juicio. Ahora ya con con el sistema penal adversarial. Todos recordamos que con el sistema mixto que conocimos, aquel con el cual crecimos, existía un sistema tasado de valoración de la prueba. El Código Federal de Procedimientos Penales y luego los códigos estatales de procedimientos penales reproducían una porción normativa que era el artículo 289 respecto a su contenido. El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales establecía una tasa relacionada con la apreciación del testimonio en particular. En ese Código Federal había una valoración doble, habría una libre valoración sobre ciertas pruebas y habría una valoración tasada sobre ciertas pruebas. Por ejemplo, la documental tenía una valoración tasada, siempre y cuando no se refutara de falsa. El contenido del testimonio era una apreciación libre, se entendía respecto de los hechos, pero existía lo que ahora ya los tribunales colegiados y la Corte ha dicho, lineamientos específicos para a través de la inmediación darle un valor preponderante al testimonio. Entonces, ese Código Federal de Procedimientos Penales en el 289, ya el legislador obligaba a los tribunales, a los operadores, a valorar a través de una apreciación sobre 5 elementos mínimos de apreciación, de justipreciación, y decía el 289 que lo primero que tenía que darse cuenta el tribunal, estamos hablando del juzgado de distrito o el juzgado de fuero común en materia penal, para valorar la prueba, era la edad, la capacidad, la instrucción que tenía ese testigo al momento de presentarse a rendir ese testimonio, que, dicho sea de paso, todos lo sabemos, ni siquiera se rendía ante el juez. Así que ni siquiera la inmediación a la cual se refería, se establecía el legislador, ni siquiera se cumplía. Un segundo elemento era la probidad, la independencia, la autonomía, la separación de sus intereses del testigo respecto de las partes. Esa independencia de posición que obligaba
o que obligó a los jueces de materia penal para valorar como autónomo, como alejado de intereses ese testimonio. El tercero era que los hechos fueran susceptibles de conocerse por los sentidos. Y esto era la norma básica, el argumento básico de que el testimonio, el evento fáctico que era reproducido por el testigo, precisamente fuera uno que pudiera ser percibido por el testigo y no referenciado. Y ahí nació ya la ausencia de fiabilidad, la ausencia de credibilidad del testigo por rendir testimonios por referencias o de oídas, como en algunos criterios más de otras épocas de la Corte, en sus criterios jurisprudenciales se hacían referencia. La declaración decía el requisito cuarto, la arista cuarta del 289, que tenía que ser precisa, clara, sin dudas ni reticencias, es decir, que ante el juez hubiera una firmeza de contenido, Y finalmente, la quinta, la famosísima de que iba a atestiguar de manera autónoma, sin fuerza, sin haber sido intimidado, sin haber sido coercionado, violentado en su voluntad. Estos 5 elementos del 289 rigieron por décadas, la valoración de la prueba testimonial. Con motivo del cambio de sistema, la transición del sistema mixto hacia el acusatorio de corte adversarial, oral, evidentemente no solo cambió el hecho o la naturaleza, las etapas, sino también la valoración de la prueba. Quiero ahora, ya estableciendo esta primera premisa de cómo se valoraba la prueba en el sistema mixto y cómo existía lo que ahora ya el criterio refiere como un carácter presuntivista, es decir, presuntivamente a través de la inmediación, el juez entendía que una vez que se habían salvado estos 5 primeros elementos del 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, se generaba ya una oportunidad de creerle prima facie al testigo. Es lo que la teoría y ahora ya los tribunales colegiados han entendido, la Suprema Corte ha entendido como un criterio o un concepto presuntivista, de manera tal de que en aquel viejo sistema, abrogado el sistema mixto, el reconocimiento del testimonio estaba basado primero por lineamientos de fuente legal, 2, por un principio de mediación. Cuando estudiaba un poco, leía para compartir con ustedes, Luis, David, amigos, en el contexto de este nuevo sistema de valoración, libre valoración, que ya es nuevo para México. Ahorita voy a hacer algunos comentarios tal vez un poco más críticos en ese sentido, porque me parece que estamos llegando tarde, estos criterios de valoración están llegando tarde, y tenemos ahora que están llegando tarde en cuanto a la socialización del conocimiento en el foro. Ahora, en esa lógica, este concepto presuntivista generaba, y decían algunos autores, que la inmediación era como una vara mágica. El legislador había entendido que cuando el testigo, el perito, se presentaba ante el juez y respondía a través de estas 5 aristas del 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, había ya una valoración válida de ese hecho, que era sometido a contradicción, sin duda, a través de las preguntas. Sin embargo, ya diríamos que el ofertante de la prueba iba en caballo de hacienda, si no existía algún ejercicio de contradicción vigoroso, si no había preguntas relacionadas con la probidad, con la independencia, o simplemente él decía, sí lo vi,
sí lo escuché, sí olí, es decir, a través de los sentidos del evento, prácticamente era una valoración de realidad, casi llegado a la realidad. Esto nos trae a un nuevo paradigma que va de la mano con la teoría general del proceso. La teoría general del proceso nos ha referido en todos los sistemas escolares, los autores, en que en relación a la prueba existen varias etapas o momentos. La primera etapa o momento es precisamente su oferta, la oferta de la prueba. Un segundo momento es su admisión, un tercer momento es su desahogo y un cuarto momento es su valoración. Cada momento relacionado con con etapas y requisitos especiales. Ya en literatura más especializada se dice que hay vinculado a la prueba el derecho a proponerla, a que se te admita, a que se presenten y que sean debidamente practicadas en juicio, y al derecho a una valoración racional. Estoy leyendo un párrafo del reciente publicado libro de valoración, el manual de valoración de la prueba de la Corte. Es decir, ¿qué duda cabe que a la luz del debido proceso, 14 y 16 constitucionales, la prueba tiene aristas importantes que van desde su oferta a su justipreciación? Creo, salvo la mejor opinión de ustedes, que durante mucho tiempo nos hemos capacitado en ofertarla, en discutirla, en evitar que nos la excluyan, en saber en qué etapa inicial, ahora ya en este nuevo sistema, en inicial, intermedia o en juicio, cómo debatir en cada momento la admisión, el desahogo de la prueba. Nos hemos capacitado o buscado capacitarnos en interrogar, en contrainterrogar, en refutar, en generar pruebas supervenientes. Pero es momento, creo, David, Luis, amigos, de que pensemos a través de los ojos del operador jurisdiccional. Si el operador jurisdiccional tiene que apartarse de un concepto presuntivista, es decir, tiene que alejarse de entender que el simple hecho de que el testigo se presente ante él en la sala de oralidad será suficiente para creerle, es decir, dos elementos, oralidad e inmediación, entonces nosotros tenemos que entender cómo va a valorar el tribunal esta prueba testimonial en particular. Me voy a referir con un poco de paciencia tanto a la prueba testimonial como a la prueba pericial, que son dos criterios de jurisprudencia de novedosa publicación en una ejecutoria de un colegiado, de un tribunal colegiado auxiliar en Puebla. Entonces, si es así, nosotros los operadores, los que estamos en la mesa de litigación, asesor jurídico, Ministerio Público, defensor, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que atacar al testigo adverso, al adversario, o qué debemos de acreditar con solvencia a nuestro testigo, ya sea de cargo si somos asesores jurídicos o de descargo si es que fuéramos defensores. Entonces, si el principio básico del sistema es buscar la verdad como norma de fuente, como principio de fuente constitucional y como principio axiológico de todo procedimiento, y reconocemos que hemos transitado de un sistema tasado, de un sistema, como ya lo comentamos al principio, en el cual había lineamientos específicos, 289 del Código Federal, inmediación. Decían algunos autores que pareciera que el juez en aquel sistema tasado con la simple inmediación permitía justificar casi como a nivel de varita mágica que el simple hecho de que estuvieras con el juez iba a emerger la verdad. Me llamaba mucho la atención este texto. Decía, con el simple hecho de estar ante el juez, parecía que el juez tenía la capacidad para obtener la verdad de ese testigo, que al ver si se sonrojaba, al ver sus movimientos corporales, podía determinar si el testigo en aquel sistema tasado decía o no decía la verdad. Y esto lo hemos abandonado. Y por eso es que se ha abandonado el
la justipreciación con un concepto presuntivista. Eso implica que cuando vamos a desahogar un testimonio ante un tribunal, en cualquiera de las etapas del procedimiento, en cualquiera de las audiencias que permite el desahogo de un medio de prueba, necesitaremos, como requisito sine qua non, entender que el juez, en principio, no le cree al testigo. Que el simple hecho de que el testigo se presente y diga que no tiene interés en el asunto, que sí conoció de los hechos, que reproduzca los hechos, no necesariamente va a ser suficiente para creer. De hecho, los criterios dicen claramente que ya el testimonio, entre líneas, de manera, con más firmeza que se rinda, no será suficiente para enervar la presunción de inocencia, sino que tendrá que adminicularse a otras pruebas desahogadas. Entonces, lo importante del desahogo del contexto de la prueba testimonial pasa necesariamente por el hecho de cómo se reproduce el evento del conocimiento. Y aquí es donde ya decía yo que cuando platicábamos de preparar esta conversación, hablábamos de dos criterios de jurisprudencia. Voy a referirme al primero que se relaciona de manera específica con la prueba testimonial, que es el registro 20-24-156. 20-24-156. Este criterio viene del primer tribunal colegiado de circuito en el centro auxiliar de la segunda región, en San Andrés Cholula, Puebla. Es del amparo directo 25/2021. Los invito a que, es pública la ejecutoria, muy interesante, porque no solamente habla de la prueba testimonial y su valoración, habla de la prueba circunstancial, habla de la prueba pericial y su valoración, así que es muy interesante. Y pareciera que era hasta de sentido común. Bueno, si ya estamos en un sistema de libre justipreciación, pues nos tenemos que alejar del sistema tasado, pero es necesario entender que, y todos, cuando digo entender me refiero a todos, porque inclusive se están concediendo amparos directos, reponiendo sentencias, porque los tribunales de enjuiciamiento simplemente dicen a través de la sana lógica y las máximas, pero no dicen los principios, no señalan cuáles son los elementos mínimos para poder encontrar esa información, cómo reprodujo, por qué no hay vacíos de la información, por qué a través de la psicología, y a eso vamos a aterrizar, a la psicología del testimonio, al concepto básico del proceso cognoscitivo, es que ese testigo tiene la calidad de ser veraz. Este criterio precisamente nos abona y nos dice algo que nos parecía desde ya muy lógico, que es que la prueba testimonial debería de apartarse de un sistema presuntivista. Pues esto es el sistema lo dice. Ya no le creas al testigo simple y sencillamente por el hecho de que se presente y haya ciertos lineamientos, porque ya no los hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los había en el Código Federal de Procedimientos Penales, 289, sino que tienes que escudriñar cómo ese proceso cognoscitivo, cómo se obtuvo la información, cómo se produjo la información, y aquí es donde entramos al contexto de la importancia de poder interrogar en abierto y contrainterrogar a la luz de la psicología del testimonio. Porque no solamente es apuntar a un interrogatorio de proferir la información o a un contrainterrogatorio de desacreditar el contenido de la información, sino que atendiendo a la psicología del testimonio, al proceso cognoscitivo, se pueda llegar a la conclusión de que lo que nos está reportando el testigo, por más firmeza, por más dirección, por más congruencia, lo que nos está reportando es su creencia de la realidad y no la realidad que ocurrió
en los hechos que se están buscando. Ese es el punto fundamental. El punto fundamental es que cuando estamos en presencia de un testigo, si es nuestro testigo, tenemos que producirle la información en abierto al tribunal de enjuiciamiento o en la inicial, según sea en dilación constitucional con prisión preventiva oficiosa o justificada, o en algún otro momento del procedimiento que permita desahogo de prueba, es que el tribunal tiene que entender que la información fue captada, pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace unos minutos, estamos hablando de control de la detención, flagrancia, pudo haber sido hace días, pero también estamos en presencia de testimonios que se obtuvo la información hace años. Y por eso es tan importante que a la luz del interrogatorio abierto tengamos la capacidad de mostrarle al juez que efectivamente esa información, uno, no solamente con la certeza de sí lo vi, me consta, sino cómo se produjo esa información y que esa información pueda ser obtenida con contenido útil para una sentencia, para un fallo condenatorio y, por el otro lado, en el contrainterrogatorio, tener la habilidad de poder poner en duda esa credibilidad. Ojo, los testigos somos seres humanos. Los testigos somos seres humanos y entonces debemos entender que existen dentro del concepto de la psicología del testimonio elementos básicos que son lo que se conoce en la teoría como los falsos errores. Es decir, es muy posible que el testigo esté reproduciendo lo que verdaderamente cree que vio. Pero ojo, la psicología del testimonio parte de una premisa. Nuestra mente no es una grabadora y mucho menos tenemos la capacidad de reproducirlo de manera automática como máquina que pudiera generarse 10 veces ese mismo testimonio y 10 veces el testigo lo pueda decir igual. Hay una máxima en materia de pericial, en materia de grafoscopía, que dice que ninguna firma es idéntica. Yo pensaría que a la luz de la psicología del testimonio, un testigo que dice 10 veces un testimonio idéntico, me parece que es un testigo que necesariamente estaría aleccionado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hecho se graba de manera específica en nuestra mente, nuestro proceso cognitivo entra y hay falsos errores que esta ejecutoria analiza y entiende con un valor específico. Y ese es el gran reto del tribunal. Nos hemos preparado para ofertar la prueba, para que nos la admitan, para desahogarla, pero yo creo que hay algo muy importante en los que estamos en la parte de la mesa de la litigación, son dos elementos. Uno, entender cuál es la obligación, cuál es el concepto de justipreciación necesario y el estándar que tiene que tener el tribunal de enjuiciamiento para valorizar esta información y un momento previo, que son los alegatos de clausura. Porque nosotros en los alegatos de clausura vamos a poder hacer el ejercicio preciso de conclusiones relacionadas con la psicología del testimonio. Yo me imagino que un alegato de clausura congruente, técnico, tendría que decirle al tribunal de enjuiciamiento que el elenco del adversario, los elementos testimoniales del adversario, se pudieron apartar de la realidad del hecho. No solamente porque no reprodujeron el contenido de la acusación, sino porque no lo reprodujeron de manera específica conforme a los eventos que fueron probados con otros elementos, con otros medios de prueba. Y así poder justificar que a ese testigo habría que restarle fiabilidad, porque lo que nos está reproduciendo es lo que él piensa que ocurrió. ¿Por qué? Porque tiene prejuicios, porque no pudo captar la información, porque tiene, es muy posible, alguna alineación con alguna de las partes. Por eso estos falsos o estos errores
en el ejercicio del desahogo de la prueba testimonial tienen mucha importancia. Ya no es suficiente, y cuántas veces como adversarios hemos escuchado, este testigo ya nos hizo pedazos porque fue firme, porque fue contundente, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Escuchaba yo y la verdad es que lo escuchaba y lo aprendí hace algunos días, en este ejercicio de identificación. ¿Recuerdan cuántas veces ya el Ministerio Público en la mesa de litigación dice, y a la persona a la que se ha referido como el que disparó el arma de fuego, ¿en dónde se encuentra? No, aquí está en la sala de oralidad. Ah, aquí está en la sala de oralidad. Sí, aquí está. Y lo puede identificar, sí, es la persona que está con un uniforme caqui. Y pareciera que ese ejercicio teatral de identificación de personas fuera suficiente solamente por la firmeza de que un testigo señaló el dedo y dijo, usted fue, usted lo vio. Cuando no es suficiente nada más por haberlo dicho delante del tribunal de enjuiciamientos. Es decir, se está cumpliendo la oralidad, se está cumpliendo la inmediación, pero no conocemos, no hemos escudriñado cómo es que esa información se produce y se obtiene para que ese testigo lo haya dicho. Más allá de los argumentos ya prácticamente consabidos de cuántas veces lo vio, si ya lo vio en sede ministerial, y pues evidentemente ese señalamiento tendría que ser lógico. Hay muchos factores que generan influencia en la exactitud del testimonio. Y esto es muy importante. La ejecutoria se adhiere a dos autores españoles. Reitero, es muy interesante acudir a esta ejecutoria. Y quiero referirme a lo que inclusive se señala en el criterio de jurisprudencia que he referido también, a elementos que generan una influencia en la exactitud del testimonio. Y es donde existe una beta para el contrainterrogatorio. Fíjense, Luis, David, amigos, esta influencia en la exactitud del testimonio pasa por elementos como factores del suceso, percepciones específicas de identidad, de visualización, luz, objetivos, frecuencias, movimientos, percepción auditiva, características especiales, duración, el dolor, la velocidad, las fechas, los datos, son elementos, los estoy reproduciendo de la ejecutoria, el tipo de suceso, si fue violento, si no fue violento, son factores del testigo, esos factores son relacionados con el hecho, son factores del testigo estos a los que me refiero ahora, la edad, las expectativas, los estereotipos, la ansiedad, la emoción y la memoria, la implicación, el entrenamiento, si estaba bajo los efectos de alguna droga. Todos estos elementos tienen que ver de manera específica y directa con la valoración del testimonio. Dijimos, de manera específica, el cerebro, dice la psicología cognitiva, el cerebro no graba las circunstancias vividas. Y la psicología del testimonio señala, no graba, interpreta, reconstruye. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando en cuanto al contenido de la prueba testimonial? ¿Qué está interpretando y qué se está reproduciendo en la sala, en el juicio, en la etapa de juicio? Estamos hablando de testigos honestos, testigos que pueden estar a través de un proceso cognoscitivo y de la psicología del testimonio, entender que están interpretando una realidad diversa, pero no porque dolosamente la están introduciendo esa información. Claro, también tenemos testigos y también de estos es importante que se pueda justificar y se pueda corroborar durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, estos testigos que intencionalmente añaden eventos o que simplemente son testigos de, como los decía el sistema anterior, testigos de coartada. Entonces, veamos cómo nos hemos trasladado, Luis, David, amigos, de un sistema tasado de valoración de prueba a
a que ahora solamente el 4 de febrero de 2022 se haya publicado un criterio casi a 12 años y a 8 años de que el sistema adversarial ya está implementándose en nuestro territorio, en nuestro sistema penal mexicano. Y hasta febrero hubo necesidad de decirle a los operadores jurisdiccionales que ya no existe un concepto, una valoración presuntivista, que hay una valoración de libre justipreciación, pero no como muletilla de motivación para sentenciar, sino como un verdadero ejercicio de motivación. El tribunal tiene que decir por qué, a través de esa libre justipreciación, pudo determinar, y a través de la psicología del testimonio, por qué esos hechos son producidos o no, porque esta valoración está para acreditar la fiabilidad como para desacreditar la fiabilidad del testimonio. Entonces, solamente en febrero sale este criterio y nos dicen, apártense del concepto presuntivista. Hoy la inmediación, el hecho de que se presenten contigo, no significa nada. Lo que tienes que producir a través del interrogatorio, aquí es donde aparecemos los operadores, del interrogatorio abierto y del contrainterrogatorio, es la producción de la información, que no solamente llegue a decir, sí, yo lo vi, y disparó. Y pareciera que esa dureza, esa dirección, esa firmeza del testimonio podría ser suficiente. Sí, pero ¿cuándo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿A qué distancia? ¿A qué circunstancias? Todo esto que permite generar que el testimonio sea certero y que no sea una interpretación del testigo. Lo más importante, hemos transitado de la confesión, luego a la prueba circunstancial, estábamos trabajando ya ahora con la prueba testimonial como, ya no diría yo como reina de las pruebas, sino como, digamos, como en los ejes centrales de la pretensión fáctica para acreditarla. Ahora este criterio lo que nos dice es no. ¿Quieres enervar la presunción de inocencia? Tienes que ir más allá de presentar a un testigo. Tienes que obtener esa información. Pero este criterio no solamente se refiere a lo que habla de la psicología del testimonio y a esta libre justipreciación de la prueba testimonial, sino también tiene un elemento muy interesante, que es la valoración de la prueba pericial. Nuevamente, hablábamos del sistema abrogado, del sistema mixto, Código Federal de Procedimientos Penales, y todos los operadores nos apuntábamos, como el dictamen ya estaba escrito, ya se había producido, ya estaban ahí los ejercicios, la obligación de las partes era leerlos, pues ahora el contexto era que pues realmente nos dedicábamos a unas diligencias de ratificación, porque inclusive ya la acreditación del perito ya estaba anexa, cédulas, capacitaciones. Ahora, y en esas ratificaciones, pues lo importante era ratificar. Ahora, con nuevos criterios, bueno, no tan nuevos, de hace 7, 8 años, empezaron a reponerse procedimientos porque inclusive se obligó a que los peritos institucionales tuvieran que ratificar porque había una violación al debido proceso, porque se pensaba que los peritos institucionales, por esa naturaleza de ser oficiales, no debían ratificar. Ahora nos preocupamos y hemos atendido cursos y capacitaciones de cómo presentar un testimonio de perito. ¿Cómo lo acreditas? ¿Qué se entiende por acreditación? ¿Cómo necesariamente tiene que reproducir los hechos de su metodología, de lo que yo llamo el núcleo, la metodología, las herramientas, la bibliografía, sus ejercicios, para que el tribunal pueda entender cómo llegó a sus conclusiones y finalmente sus conclusiones? No podíamos pensar en conclusiones sin haber hecho antes ese ejercicio previo. Pero este criterio
Y entonces pareciera que con un buen ejercicio, de interrogatorio abierto, en el cual inclusive al testigo lo utilizáramos para incorporar prueba material o documental, según sea el caso, podría ser exitoso. Y este criterio me refiero al del registro 2024-155. Habla ya también, es del primer tribunal colegiado de circuito centro auxiliar de la segunda región, residencia en San Andrés Cholula, Puebla, amparo directo 25, diagonal 2021, registro 2024-155. Dice el rubro, valoración de la prueba pericial en la audiencia de juicio oral implica controlar racionalmente las inferencias del experto. Entonces ya, aunque no era tasada la valoración de la prueba pericial en el sistema antiguo, en el sistema mixto, lo cierto es que ahora nos queda mucho más claro que no solamente no debe de ser tasado, sino que el juez debe de, dice el término, controlar racionalmente. Es decir, tiene que entender las inferencias del perito. Y entonces, en cuanto al contexto del tema pericial, ya no como parte, va a ser suficiente que hagas un buen abierto o un buen contrainterrogatorio, sino que la información y la narrativa de los hechos que está produciendo el testigo ante el tribunal, dice este criterio, ante el juicio oral, yo diría también ante el juez de control, en audiencia inicial, porque finalmente también se desahoga con reglas de prueba, es que no va a poder valorar en automático el hecho de que ese perito está produciendo la información conforme a sus técnicas. Este criterio se aparta de decir, es suficiente acreditar a tu perito. Tú puedes presentar a tu perito y acreditarlo a través de preguntas, capacidades, actualizaciones, cédulas, reconocimientos, pero eso nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Eso tal vez pudiera ser suficiente o era suficiente en el pasado. De hecho, lo importante de este contexto es la mezcla de los elementos de la acreditación más la producción de la narrativa del núcleo del relato más las conclusiones. Y ojo, dar por sentado que esa información técnica, experticia, especializada, está en las tendencias internacionales. No que es la opinión de ese experto, porque recordarán que los peritos decían en sus últimas líneas de sus dictámenes, es mi saber leer, entender, y lo rindo con mi conocimiento. Y por eso tendríamos que creerle. No. Mucho más que eso, ese contexto, y por eso se aparta también de la creencia de que el juez es perito de peritos, ese contexto lo que implica es que el testigo perito pericial, tiene que ser y sustentar su información a través de la metodología más actualizada. Fíjense, este criterio, y con esto ya termino porque ya me extendí, Luis David, este criterio habla para la valoración de la prueba pericial de algunas guías. Dice un criterio de guías para valoración. Un criterio de guías de valoración que también reproduce de Jordi Nieva. Dice, muy rápido, son ocho ideas fundamentales. ¿Cómo tiene que valorar un juez el testimonio? Y esto es importante para nosotros, porque si nosotros queremos que nuestro perito salga avante en su testimonio, nosotros tendríamos que haber producido esta información de otra manera, no haberlo hecho. Vamos a generar lo que antes se hablaba de peritaje dogmático, o realmente en este caso de un testimonio inacabado. Fíjate, la referencia a la aplicación de las técnicas y teorías que utilizó, parece obvio. Segundo, la descripción pormenorizada del procedimiento de análisis que llevó a cabo el perito, parece obvio. La explicación relativa al por qué las técnicas utilizadas fueron aplicables según los estándares y normas de calidad vigente. Esto ya no es tan obvio, esto ya requiere cierta actualización y cierta capacitación específica que implica que el perito está produciendo no solamente la información que él cree, sino que es
la última tendencia o la última circunstancia en el mundo del derecho. La precisión sobre el grado de error, así como del nivel de variabilidad o incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos tenido la fortaleza de preguntarle, oiga, ¿y su ejercicio tiene algún grado de error? ¿Cuál es el grado de error según la teoría? Porque pareciera que esa pregunta abierta nos va a hacer pedazo nuestro propio testimonio. Cuando el testigo podría decir claramente, el perito, según la literatura, tiene un margen de error del 5%. Pero en el caso concreto, ese margen se abate por esta y otra razón. El respaldo de sus conclusiones, lo cual me parece también muy, muy lógico, la congruencia interna entre la exposición del experto y sus ejercicios. El contraste entre los dictámenes. Toda prueba, estos criterios y esta ejecutoria, lo que yo realzo de ella, no nada más es que pone un parteaguas entre poner un hasta aquí, perdón que lo diga así, poner un hasta aquí a las sentencias dogmáticas que nada más dicen, conforme a las reglas de la sana crítica máximas de la experiencia, se encontró que es 1, 2, 3, sin decir por qué. ¿Cuáles reglas? ¿Cuál es sana crítica? ¿Cuáles máximas de la experiencia? ¿Cuál valoración de la psicología? Porque te lo dijo, porque estabas tú, porque fue firme en su información. ¿Cuántas veces en el sistema mixto fue firme y sin reticencias? Eso se acabó. Aquí lo que importa es cómo se produjo la información, cómo se obtuvo, cómo se almacenó en ese proceso cognitivo y cómo se informó. Y en cuanto al tema pericial, es precisamente no solamente creerle al perito, sino controlar y corroborar y confrontar el tema pericial con otros elementos de prueba. Y decía yo, ¿cuál me parece, además de poner un parteaguas a esta forma de sentenciar, me parece que una segunda idea muy importante es que nos da luz al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la defensa de cómo poder hacer un verdadero alegato de clausura. Cómo atacar la credibilidad, la fiabilidad del testigo a través de la psicología del testimonio. ¿Qué produjo y qué no produjo? Su señoría controle las inferencias del testigo. No le dijo esto, no le dijo aquello, no le dijo aquello. Esto es un prejuicio del testigo. Por tal razón, los hechos que está generando es una interpretación de la realidad que no corresponde a los hechos de la acusación. Ese es un segundo elemento. El tercer elemento, me parece, dijimos, primer elemento es pone un hasta aquí a las sentencias dogmáticas y obliga a una verdadera motivación para la valoración de las pruebas. 2, a los operadores nos da lineamientos muy claros de cómo, primero, desahogar nuestra prueba, qué preguntarle, qué contrainterrogar y qué establecer a manera de conclusión en el alegato de clausura. Y creo que el tercer elemento es que nos traslada de un sistema anquilosado en el cual pensamos que llegar a un testimonio a través de la inmediación, es decir, el simple hecho de que usted se lo diga al juez va a ser suficiente, a un verdadero hecho de valoración racional de la prueba. Esto quería comentarlo, David, Luis, perdón porque me pasé algunos minutos más del tiempo, pero pues está a su disposición para comentar estos dos elementos. Evidentemente, yo creo que el ejercicio es qué van a hacer, cómo deben cambiar el paradigma los tribunales de enjuiciamiento, qué podemos hacer nosotros desde la mesa de litigación y cómo entender, inclusive desde la preparación de los testigos, de los testigos ya fueran de hechos o de los peritos, cómo producir esa información de calidad para que pueda enervar la presunción de inocencia. Tremendo tema. Y bueno, pues creo que le diste al clavo. Tengo un asunto así exactamente. Yo lo vi, él disparó y bueno, pues viene mi audiencia de juicio. Ahí te vamos a echar un grito, mi señor Rodolfo, porque
y vamos a aprender y vamos a reproducir esta plática como 100 veces porque toda la información que traes es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a oír al buen maestro Froilán. Adelante, Freud, te escuchamos. Rosmos, qué tema tan interesante. Yo creo que es fundamental porque a la fecha toda la información, como ya lo hemos dicho antes, ingresa al proceso a través de las fuentes consistentes en las personas testigos. Entonces, si tomamos en consideración esto y que pues el paradigma ya cambió, tú lo mencionabas muy bien, que en el procedimiento anterior el documento tenía un valor específico y bastaba con exhibirlo y el juez lo tenía a la vista y se formaba un expediente y todo eso ya no existe. El día de hoy, las pruebas no avanzan solas, sino que tienen que ser introducidas a través de personas. ¿Y quiénes son estas personas? Pues justamente los testigos. Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración es que por un lado tenemos el hecho que se considera ilícito, por el otro lado tenemos al testigo, y yo veo que el vínculo que hay entre ese hecho y por el otro lado el testigo, pues son dos cosas básicamente. La primera, la necesidad de la presencia en relación al hecho, y la segunda es el uso de los sentidos, el sentido de la vista, del oído, etc. De esa forma visto, el testigo, en primer lugar, va a captar el hecho a través de los sentidos. En segundo lugar, pues va a procesarlo, es decir, lo va a entender de alguna forma. A continuación, esto va a hacer que se genere un recuerdo dentro de su mente y bueno, este recuerdo es el que finalmente va a venir a exponer dentro del proceso que se esté siguiendo. Dicho de otra forma, el testigo va a percibir el hecho a través de sus sentidos. Y aquí juega mucho varios aspectos. Por ejemplo, si fue a través de la vista y es débil visual, si fue a través del oído y lo mismo tiene debilidades en ese sentido, si era de noche, si era de día, si había mucho ruido, si estaba a la distancia. Son situaciones externas que pueden intervenir o influir para una deficiente percepción del hecho, o bien inclusive para más allá, para llegar a deteriorar la percepción que se tiene sobre el mismo. Ahora, finalmente, cuando ya estamos hablando del proceso, el proceso penal en cualquiera de sus etapas, lo que va a contar, pues va a ser ya sea la entrevista ante el Ministerio Público o bien el desahogo de la testimonial ante el Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Y qué es lo que va a transmitir en ese momento el testigo? El testigo, desde mi opinión, va a transmitir recuerdos. Porque como ya lo mencioné hace un momento, al ocurrir el hecho, tiene una percepción. Y esa percepción la va a procesar finalmente y la va a convertir en un recuerdo. Aquí es donde entra justamente todo lo que atinadamente has mencionado, la parte de la psicología del individuo. Van a influir sus prejuicios, van a influir sus preferencias, van a influir miedos, angustias, no sé, una serie de factores. Y ahí es donde se nos pone muy complicado el asunto a los abogados y en especial a los defensores, porque pues tenemos por un lado que tratar de conocer cuál fue el hecho y después detectar qué tan fidedignos son los dichos de estos testigos, y para ello pues afortunadamente se cuenta con los instrumentos del interrogatorio, contrainterrogatorio y los que le siguen. Entonces, esto dicho de una forma. Ahora, por el otro lado, también yo quisiera mencionar que el Código Nacional, en el artículo 360, que aquí lo tengo, me voy a permitir leerlo en su párrafo primero, cuando hace referencia a los testigos,
nos dice que estos deberán de declarar la verdad. Pero más adelante, de cuanto conozcan. Es decir, aquí ya se nos hace la diferenciación de que no es la verdad de lo que haya sucedido, sino implícitamente nos está diciendo, dime la verdad en oposición a no me vayas a mentir. Pero esta verdad va a ir dirigido hacia la parte que conozcamos, la forma en que lo hayamos captado, lo recordemos y como lo podamos transmitir. Y además el dicho de este testigo pues va a estar limitado o va a estar restringido pues por las preguntas que le formulen dentro de la etapa correspondiente del proceso. Por un lado, y por el otro lado, yo siempre he sostenido que la prueba testimonial está viva y en constante evolución. Y si me permiten, me voy al sistema anterior y luego me regreso al actual. En el sistema anterior se hablaba de el principio de inmediatez y que la primera o las primeras declaraciones valían y las posteriores iban perdiendo su credibilidad debido a que se les consideraba como que había ya la influencia de alguien que estaba causando que fueran modificadas. Bueno, sin embargo, teníamos a un testigo que iba y declaraba que podía hacer ampliaciones de declaración ante el propio Ministerio Público, que dentro del proceso se le pedía que hiciera también manifestaciones ante el juez, se llevaban a cabo careos, se llevaban a cabo interrogatorios. Entonces, en ese sentido, la prueba testimonial no es de llegar y decir una vez lo que sucedió. ¿Por qué? Porque también el recuerdo de las personas va evolucionando. Ya sea se van acordando de cosas o van olvidando algunas otras. Ya me han tocado los dos casos, por un lado. Y por el otro lado también tenemos nosotros que las personas al desconocer lo que es propiamente los pasos del proceso se ponen nerviosos, que pueden conocer muy bien todo lo sucedido y que finalmente empiezan con unos tropiezos que no podemos ni creer. Sin ir más lejos, en los últimos días he estado preparando testigos y estos testigos me han dado unas sorpresas enormes. Personas que tienen un cierto nivel educativo, puestos, etcétera, que se supone que deberían de tener muy bien manejado pues actividades propias de su trabajo de todos los días, y se ponen tan nerviosos que no saben ni qué decir, no saben cómo expresarse, les gana el pánico. Entonces, ese es otro factor fundamental, que aunque hayan estado en el lugar de los hechos, al momento en que estos sucedieron, que los hayan captado de forma plena, con los sentidos al no haber algún inconveniente, y a pesar de que tengan el recuerdo muy, muy vívido, digamos que en alguna plática informal te platican todos los detalles, pues media el factor jurídico, el pánico escénico, digamos, de que lleguen ante alguna autoridad, alguna actitud, algún gesto, alguna cosa, y ahí entra también la psicología del testigo, porque se les afecta todo. En ese momento se les olvida hasta las cosas más elementales. Así es que, pues bueno, eso debemos de tenerlo presentes todos para tratar de un lado de apoyar las fortalezas que tengan nuestros testigos y de redoblar los esfuerzos en aquello en lo que veamos que les falla, ¿no? Porque justamente lo que acaba de decir Rodolfo, la prueba y en especial la testimonial, pues va a tener varios momentos. Uno de ellos es la obtención, otra es el ofrecimiento, otro es el desahogo y finalmente va a ser la valoración. Y justamente la más interesante de todas, pues va a ser la valoración, porque va a ser la apreciación judicial, que es la que va a influir justamente en que la resolución vaya en un sentido o en el otro, es decir, que sea favorable o que sea adverso a los intereses que defendemos.
El testigo, desde luego, como lo dijo Rodolfo con toda precisión, pues no es una máquina, no es una grabadora, no es una videograbadora que te pueda reproducir momento a momento, dato a dato, sino que se va a ver afectada por todos los factores de los recuerdos o de aquellas otras cuestiones que le causen alguna alteración dentro la información que ha recabado. Pues muy bien, Rodolfo, se me hace un tema muy interesante porque, como ya lo dije, el testimonio actualmente lo es todo. Y si tenemos un testigo con buenos recuerdos y con inteligencia emocional y con un buen defensor como lo son ustedes, pues bueno, seguramente habrá éxito. David, es mi comentario. Muchas gracias, Godoy. Muchas gracias. Y efectivamente coincido, el tema súper delicado y súper importante porque pues ese es el punto final, la valoración, sino que existe, tiene que me haya esforzado en su ofrecimiento, haya preparado bien la, la, la prueba, introdujo bien, se desahogó de forma incorrecta, se produjo de forma incorrecta, que es el consejo que entiende nos trae Rodolfo el día de hoy, ¿no? Porque recordemos que hoy se viene a juicio a producir información. Ya no se trae información como anteriormente por disposición constitucional, la información empieza a producirse, parte de cero el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de juicio, después de nuestro alegato de aparte. Entonces, si nos queda claro eso y queremos una resolución de calidad, tenemos que llevar información de calidad, porque de repente queremos buenas resoluciones, pero no llevamos información de calidad, información depurada. Y creo que eso lo tenemos que hacer desde la etapa intermedia. Unos buenos acuerdos probatorios, depurar hechos controvertidos, pruebas que realmente pues no tienen sentido para no estar contaminando al tribunal y que todo esto influya en ir al grano, en ir a depurar ese punto de prueba para lo cual traemos ese testigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la finalidad del testigo. Recordemos que hoy, pues las evidencias materiales, las periciales, los documentos, pues ya ni siquiera se llaman públicos o privados, ¿no? Son documentos, traen información. Ajá. Y esa información necesita un ventríloco, y ese ventríloco es el testigo. Y entonces, si nosotros no sabemos meter bien la mano en el ventríloco como defensores y saberlo guiar y prácticamente hablar por él, porque ya lo preparamos conforme a, como decía Freud, a lo que él vio, a lo que él percibió a través de sus sentidos, pues creo que la información va a ser de buena calidad. Sin embargo, también entiendo lo que dice Rodolfo, es muy difícil. Sobre todo él hablaba de cuando los menores han pasado años, ¿no? Vemos ya en la Ley General de Víctimas eh, algunos artículos que dicen que son imprescriptibles los delitos contra menores. Entonces de repente dices, oye, pero viene la nieta o el nieto a denunciar al abuelito y ya pasaron 15 años de algunos tocamientos, algunas aseveraciones, y entonces también influye la edad que en aquel entonces tenía la víctima, cómo vienen esos recuerdos a la mente ahora de este adolescente, ¿no? Y bueno, vemos que de repente se utilizan mucho y se abusa del interés superior del menor en este tipo de casos, ¿no? Vemos que la Procuraduría de la Ciudad de México tiene ahí algunos sistemas de psicología, utiliza algunos programas como WOSTIC que se aplican específicamente a algunos menores para poder recuperar esa información que se les pudiera perder del evento que ellos vivieron y que si no se utiliza de forma correcta y por especialistas en el momento idóneo, esa información puede borrar, ¿no? Y después, ¿cómo la recuperas de ese menor? Hay varias personas y varias cosas que influyen mucho. Yo diría la edad, que muchas veces acontecen estos hechos, ¿no? Para que entonces nosotros tengamos una producción de información de buena calidad. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vemos que se plasman estos errores
cuando el testigo señala y vemos dos declaraciones, normalmente lo vemos a los policías, que señalan lo mismo porque hacen el copy-paste, y tú dices, oye, espérate, pues yo no veo manejando y el otro iba de copiloto, no pudieron haber percibido lo mismo. Pareciera que sí, porque estamos en el mismo lugar, pero no en la misma posición. No llevamos la misma mirada hacia el frente, porque yo llevo el volante y el otro no. Lleva más visibilidad. Mi campo de visibilidad es diferente del piloto al copiloto, incluso mi espacio físico. Pero muchas veces dijéramos, pues estaban en el mismo lugar, estaban a 30 centímetros, 50 centímetros uno de otro. Debieron de haber, la lógica es, debieron de haber percibido el mismo hecho a través de la vista, ¿no? En el caso de que estén sanos de la vista, o del oído, el auxilio de la víctima. Pero de repente ves que no coinciden, o que si coinciden son exactamente las mismas redacciones, ¿no? Las mismas palabras. Ajá. Entonces eso es lo que de repente llama la atención, ¿no? Porque lógicamente es información que se está produciendo, pero creo yo de forma viciada. Y sobre todo viciada ahora en este sistema. ¿Por qué? Porque la información, repetimos, se viene a producir en el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, cuando tenemos esos factores del suceso, de cómo acontecieron, y revisamos paso a paso, de forma pormenorizada, cómo se dice acontecieron y cómo se están produciendo, pues incluso podemos hacer ejercicios, ¿no? De litigación, de exhibición de, inter- de, este, de contradicciones, ¿no? Donde vemos que el testigo ya había dicho alguna información y acá está produciendo otra diversa allá, y la idea es precisamente aplicar estas técnicas para que el juez denote mi trabajo de acuerdo a mi teoría del caso, ¿no? Y se le reste, en caso de la defensa, credibilidad a esa testimonial. O en el caso, recordemos que estas técnicas lógicamente se utilizan y el que se debe de explayar lógicamente en un interrogatorio, pues es el testigo, ¿no? El defensor nada más debe de estar guiando o en su momento el oferente de la prueba nada más debe de estar guiando. Pero quien se debe de lucir es el testigo. Viceversa a un contrainterrogatorio, que ahí quien se debe de lucir es el interrogante, ¿no? La parte que está haciendo ese contra, precisamente para desacreditar, pegar en esos puntos finos que decimos, que le llamamos, donde vemos que el testigo titubeó. Y tal vez titubeó porque efectivamente desconozca los hechos, porque no tuvo una percepción bien, pero también puede ser que haya titubeado precisamente por ese impacto que le pudo causar la sala, ¿ah? Por algún mal que haya acontecido. Por ejemplo, me pasó apenas con un testigo, antes de que estuviera lo del COVID, estaba bien todo. Yo ahora que le dio COVID, que quedó mal de los pulmones, ya está desesperado, ya ves tú que no realiza el mismo ejercicio que hacía antes de que tuviera esta enfermedad, ¿no? Entonces, ese impacto que puede causar una sala de juicio oral, apenas incluso la semana pasada que tomaba entrevista yo a unos ya personas de la tercera edad, me costó un poquito de trabajo, pero el señor cuando llegó dice, no, usted, yo estoy disponible aquí, cuando usted me diga abogado, yo voy y defiendo porque él no fue y a mí me consta. Y a ver, señores, que no nada más es así de que venga y hable lo que quiera, no, tiene que tener un fin su testimonio, tiene que precisar esto y usted va a entregar, y ya va a entrar y le empecé a explicar el proceso. Va a ser interrogado por mí, yo le voy a hacer estas preguntas, pero también puede venir un contrainterrogatorio, esto va a ser en una sala así formal, le puso unos videos y ya como que cuando empieza a ver todo eso, sin que esté ahí, ya como decimos, le bajó y como que le impactó nada más de pensar a lo que se va a enfrentar, ¿no? Porque él traía una concepción diversa. Imaginémonos ya cuando esté en la sala el impacto, ¿no? A mí en lo particular me tocó una vez de perito en criminalística, hice un dictamen y me puse a practicar antes de que me tocó mi turno de exponer mi dictamen.
me puse a ensayar con el abogado, y bueno, pues ahí me hizo unas preguntas, y yo, a ver si te preguntan eso, bueno, yo dije, bueno, ya estoy preparado, ya estoy, como decimos, listo, ¿no? Y de repente cuando llegamos a la sala de audiencia, pues, ¿qué crees? Que es la de alto impacto. Y hay 85 personas, y hay estudiantes, y hay peritos oficiales, y está el funcionario tal, y entonces pues se te viene el mundo encima porque pues, tú no sabías eso, tú ibas con una mentalidad y de repente llegas a la sala y te encuentras con otra, y créeme que sí impacta. Esa situación te pone pues nervioso en el momento, ¿no? Y pareciera que te va a hacer dudar el por qué hiciste o elaboraste un dictamen en determinado sentido, pero es ese tipo de cuestiones que de repente vemos. Coincidía con Rodolfo cuando dice, es que muchas veces, y ahorita lo estoy asimilando, yo tenía un poquito más la figura de la psicología del testimonio respecto a testigos, ¿no? Sobre todo de los hechos, pero también ya ampliándolo, y ahorita como lo que dice Rodolfo, completa información en mí respecto a los peritos, ¿no? Que de repente pues ya hasta estamos casi, nada más falta que digamos, y se le impone tantos años de pena, ¿no? O se le absuelve al inculpado, ¿no? Porque nuestro peritaje va más allá de lo que nos piden. Quien va a sentenciar y va a valorar nuestro testimonio es el juez. No nosotros vamos a llegar y va a decir si cometió o no cometió el delito, ¿no? Pero eso también depende de las preguntas que nos hagan como defensores. Y lógicamente que sí ya se han ido ampliando, ya cuando vemos que hay un reconocimiento por parte de la licenciatura en criminalística ya en nuestro país, ya se empiezan a expedir cédulas profesionales. Sabemos que se tiene que entrar en ese contexto de reconocimiento de la profesión ya a cuestiones internacionales, a traer bibliografías ya extranjeras, cuestiones que realmente no se queden en el mero mi leal saber y entender, sino que realmente sean comprobatorias y veraces la información que se está produciendo. Creo que estos 8 ideas que trae Rodolfo son súper importantes para poner los pies en la tierra y decir y valorar en dónde estamos. Creo que el consejo que nos da Rodolfo es preparar para, como decimos, pegar a donde se tiene que hacer, que es en la valoración, y que muchas veces no lo vemos así, ¿no? Porque producimos información de mala calidad, hacemos un interrogatorio que pues si la contraparte no dice nada y no objeta, pues ya pasó, tú dices, ah, no, pues es que el testigo ya dijo bastante información, sí, pero esa información está viciada. Y de repente cuando te la cobran en la valoración en el tribunal de enjuiciamiento, es donde te enojas y dices, no, pues es que el tribunal estuvo mal. Pero cuando te explica que esa información que se produjo viene viciada, por qué utilizaste mal las reglas, por qué consentiste determinada situación, entonces es donde entendemos que tenemos que, desde el ofrecimiento, eh, admisión, desahogo y la valoración, tenemos que llevar ese camino, lo que conocemos de las etapas de la prueba. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Y esto creo yo que tenía que estar respaldada con una buena y sólida teoría del caso, porque de otra forma, pues nuestros testigos no van a llevar esa información pura de calidad a ese tribunal de enjuiciamiento. Creemos que tenemos que dar esa fiabilidad a ese testimonio, pero esa fiabilidad efectivamente no se da sola, se da concatenada con otros medios de prueba. Por eso de repente a mí ahora me brinco un poquito la situación. Sé que ahí está lo casuístico, pero antes veíamos muchas sentencias absolutorias porque no iba la víctima. Hoy vemos ya también sentencias absolutorias aunque no haya víctima, por la concatenación, esa famosa prueba circunstancial que hacen muchas veces de la injerencia entre relacionar unas pruebas y otras, y de repente pues ya entendemos que es un ejercicio que está realizando de valoración el juzgador, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento, pues lógicamente para poder en un momento dado dictar una resolución en un sentido o en otro, pero que pues puede beneficiar o afectar algunos de los derechos de alguna de las partes, ¿no? Normalmente siempre pasa
Es difícil también para un juzgador cuando se está en la ponderación de un derecho que están al mismo nivel, tal vez constitucional, y que de repente pues tiene que inclinarse por uno u otro, pero no inclinarse porque así lo quiera, sino porque las cosas y la información que se le produjo y que él absorbió, pues lógicamente le da a indicar ya esa valoración de las máximas de la experiencia, todo lo que se va concatenando para que puedan pues resolver en un sentido. Pero de verdad es muy, muy interesante el tema. Creo que México nos hace falta mucho. Por ahí Rodolfo comentaba y creo que ya no lo hizo, respecto al antecedente, ¿no? Porque México creo que en este tipo de temas sí está estamos muy, nos concentramos, como iniciaba con su plática, en otros temas que no le ponemos tanto el impacto que queremos, ¿no? Otra cosa que también creo que sería importante y que no lo hacemos, es el orden de nuestros órganos, ¿no? ¿Qué impacto quiero causar a ese tribunal de enjuiciamiento? ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Ajá. ¿Para qué? Para que precisamente vaya viendo. Por ejemplo, hay veces me ha tocado ver que de repente pues te esperas hasta que pasen las pruebas de la defensa y al imputado lo subes al último. Y de repente te dicen, no, pues ya no valoro su testimonio porque él ya vio todo lo que pasó en el juicio, entonces pues ya son argumentos defensistas, ¿no? Entonces dices, ah, caray, pues si él puede declarar en cualquier momento, yo decidí al último por estrategia. Pues tal vez de ahí aprenda a decir, no, pues tal vez es el primero de mis pruebas que subo, o incluso conforme al 114, el primerito después del alegato de apertura, ¿no? Dependerá de hacia dónde quiero llevar yo. Es información, pues, muy interesante. Pues no sé si tengan algún otro comentario, mi estimado Rodolfo o Freud. Solo voy a aterrizar dos Adelante. ideas. La primera idea es que el gran reto para todos los operadores, los que estamos en la mesa de litigación, es entender y apartarnos de este litigio lineal. ¿Qué entiendo por litigio lineal? Es el litigio en el cual se trata de preparar al testigo, tú me vas a decir esto, yo te voy a preguntar esto, prepárate porque te van a contrainterrogar esto. Ese ejercicio donde se trata de yo te propuse la información y como te propuse la información tienes que condenar. O yo te propuse la información y no se enervó la presunción de inocencia. El gran reto es entender que detrás del testimonio y detrás de la pericial hay otros elementos que pueden ser explotables por las partes, que es responsabilidad de producirlos cuando se desahoga el testimonio, como es una ventana de oportunidad del adversario para contrainterrogar y debilitar la fiabilidad de ese testimonio. Entonces, me parece que ese es el gran tema, entender que la inmediación y la oralidad no son suficientes para creerle a un testigo. Y tocaste un último tema y me parecía que también es importante. Este criterio, le sigo hablando del primer tribunal colegiado de circuito en el Centro Auxiliar de Cholula, amparo directo 25-2021, pero es un tercer criterio de jurisprudencia, es el registro 2024-139. El 2024-139 dice claramente que la prueba circunstancial no convive con el sistema penal adversarial. La prueba dice literalmente que se opone a la regla de justipreciación, porque la prueba circunstancial lo que hacía era la suma de indicios. La suma de indicios dándole un valor preponderante a diversas pruebas. Era la prueba desahogada correctamente y luego el indicio. Y aquí en este criterio se señala claramente que la libre justipreciación se aparta. Fíjate, voy a leer nada más 3 líneas que me parecen muy importantes. Que la prueba circunstancial se relacionaba con las pruebas plenas o directas, que era a través de probar un elemento fáctico al cual derivara la responsabilidad, y por otro, porque el citado nuevo esquema, es decir, nuestro nuevo sistema penal adversarial,
predomina el razonamiento probatorio de carácter inductivo, en el que es irrelevante la distinción en que se hace entre pruebas plenas directas o indirectas. Entonces, la prueba circunstancial hay que aventarla al bote de la basura en el sistema. Cuando un tribunal de enjuiciamiento nos sentencia por prueba circunstancial, es porque necesariamente no conoce el sistema adversarial. Eso quería comentarlo. Este es un tercer criterio que nace de esta misma ejecutoria, muy interesante, que pone, que es, diría yo, el parteaguas entre sentenciar de dogma y sentenciar con razonamiento probatorio. Sí, correcto, por eso decía yo, me llama mucho la atención que muchos hablan ya de condenas con la prueba circunstancial. Creo que no es correcto. Pero bueno, adelante Freud, si tienes algún comentario. Pues no, nada más de mi parte para felicitar a Rodolfo y para agradecer la participación con ustedes. Pues muchísimas gracias a todos compañeros. Con esto cerramos esta mesa. Esperamos pronto estar nuevamente con ustedes trayéndoles nuevos temas interesantes y ojalá y pues bueno, esto que les comentamos les sirva de algo en su vida profesional. Buenas noches Rodolfo, buenas noches Luis, nos vemos, cuídense, que Dios los bendiga, bonita noche a todos.